Hoy día, hermanos, es domingo 19 de julio, domingo 19 de julio. El título de nuestra lección, ahí está en la pantalla, hermanos. Por favor, ahora sí, todos a participar, hermanos, prendan su micro, puedan ver la pantalla, alguien puede leer. Si se ve o no se ve, a ver, confirmen. A ver, hermano, hermana, que estás en la sala. Buen día, hermano. Hermana, ahí estamos, hermana Mónica, Irene, Natalie, Blanca. A ver, Félix, Francisca, Mari, Miguel, Nancy, Rosa, Víctor. A ver, ¿alguien de ustedes puede dar lectura a este título? ¿Se ve o no se ve la presentación? Hermanito, Disonancia justo entre la dice. fe y la práctica. que- Ahora sí, muy bien, muy bien. Entonces, gracias, hermanos. Muy bien. Entonces, ahí está el título, hermanos, el tema de estudio, el pan espiritual que vamos a comer hoy día, ¿no? Dice, disonancia entre la fe y la práctica. Preguntas. ¿Qué cosa es disonancia? ¿Qué significa esa palabra disonancia? Disonancia, dice, ¿no? Entre la fe, dos cosas que hay aquí, la fe y también la práctica, dice, ¿no? Pero esa disonancia, ¿qué es? Disonancia entre la fe y la práctica. Hermana, por favor, participe. Bueno, en otras lecciones hemos hablado acerca de la armonía. Usted hablaba, cierto, de que en un coro tiene que haber cierta armonía para que suene bien. Y si bien es cierto, las voces a lo mejor son distintas en algún momento. Está el contralto, está la soprano, ahí es el que tiene la voz más alta, bueno, de los varones, el bajo, pero hay una armonía, ¿cierto? Y si bien es cierto, en, la disonancia es cuando no se escucha bien, cuando no es, no hay concordancia, no hay armonía entre lo que se dice y lo que se hace. Es lo que quiere decir acá. Es decir, no hay armonía entre la fe y la práctica. Y no se refiere a la fe de esa que yo tengo delante de Dios, ¿cierto? Yo creo en Dios, en que Él va a ser lo mejor para mí, eso es tener fe, ¿cierto? Sino que se refiere más bien a la doctrina, a lo que yo creo, a ese a esa fe, ¿cierto? Y a la práctica de esa fe, de las cosas que yo creo. La disonancia es que no hay armonía entre lo que digo y lo que practico. Muy bien, hermana. Entonces, ahí hay un concepto, hermanos, de disonancia, que no hay armonía. No hay armonía. O sea, es algo que no encaja, que parecen ser contrarios, diferentes. Entonces, no hay, como decir, comunión también, ¿no? Entonces, disonancia. Ahora estamos entonces entre la fe y la práctica. Entonces, como dice el ejemplo de nuestra hermana, podemos decir que tenemos fe, ¿no? Que tenemos fe, pero en la práctica de repente esa fe, como dice Santiago, puede estar muerta. O sea, habría una fe viva y una fe muerta, una fe verdadera, una fe falsa, ¿no? Entonces, entonces esa disonancia, esa contradicción, ¿no? Uno dice, pero sí yo creo en Dios y todo, pero en los hechos, en la práctica, esa fe no se está demostrando, solamente es palabras tal vez, ¿no? Entonces, una disonancia, ¿no? Disonancia, ¿no? Hermano, Contradicción. Sí, sí, hermanos, participe. sí, hay un versículo en Santiago 1:22 que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, no es solamente decir, sino que también es hacer lo que uno dice, lo que uno predica, ¿ah? No ser como el padre Gatica que dicen, cierto, que predica pero no practica. Sí, muy bien. Entonces, hay una disonancia allí, ¿no? No se trata de solamente decir, sino también a la vez, como uno dice, lo hace, ¿no?
Qué bien, hermanos. Entonces ahí está. Tu hermano, hermana, participa, pregunta, comenta en cualquier momento. Vamos a leer lo que dice ahí la lección de escuela sabática. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver. Ahí vamos a ver. Dice que aquí, a lo largo, hermanos, de la historia cristiana, a lo largo de la historia cristiana, ¿no? Teólogos, o sea, estudiantes de la Biblia, ¿no? Teólogos, pastores y laicos también, o sea, toda persona, ¿no? Dice que han estudiado el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento. ¿Para qué? Dice, para determinar cómo debería ser la iglesia, para determinar cómo debería ser la iglesia. Hermanos, miren ahí lo que dice que estudiosos, teólogos cristianos, ¿no es cierto? Pastores, laicos, ¿no? Uno, y nosotros que estamos acá, pues en las salas, ¿no? Nos preguntamos, ¿cómo debe ser la iglesia? O sea, la iglesia cristiana, ¿no? ¿Cómo debe ser la iglesia del Señor? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? Nos dice aquí, nos maravillamos, por ejemplo, hermanos, ante la iglesia de los hechos de los apóstoles, ¿no? Pues la iglesia primitiva, la iglesia inicial que fundó el Señor Jesucristo, ¿no? Él es el fundamento y el fundador de la iglesia cristiana, ahí está con los 12 discípulos y así. Entonces, vemos de que en poco tiempo creció y también predicó todo el mundo conocido de ese tiempo, ¿no? Entonces, la iglesia apostólica, decimos, ¿no? Nos maravillamos de eso, ¿no? Entonces, habría que ver cómo es que creció, ¿no? Pero, hermanos, rápidamente perdemos, dice, de vista un elemento significativo. Las personas tienen problemas. De repente, hermanos, eso olvidamos de que las personas tienen problemas, dice. ¿Cómo estamos estudiando, hermanos, esto de la iglesia de Corinto, que es en la iglesia primitiva todavía, ¿no? Entonces, habían problemas, ¿no? Entonces, no perder de vista, ¿no? Ese elemento significativo que las personas tienen problemas. Todos tenemos problemas. El Nuevo Testamento, dice, también revela lo que la Biblia dice acerca de cómo no debería ser una iglesia. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento nos muestra, aquí en la Biblia, hermanos, de cómo no debería ser una iglesia, ¿no? O la iglesia de Dios. Las cartas de Pablo a los Corintios son un buen punto de partida. Bueno, de eso vamos a estudiar, ¿no? Ahora, ¿no? Nos pide que leamos Primera de Corintios 5, capítulo 5, versículos 1 al 13, ¿no? La pregunta a desarrollar dice, ¿qué situación escandalosa? ¿Qué situación escandalosa describe Pablo en este pasaje y por qué es tan inquietante? ¿Qué situación escandalosa describe Pablo en este pasaje? ¿Cómo es eso de situación escandalosa, hermanos? ¿No? En el pasaje que vamos a leer. ¿Y por qué es ese pasaje inquietante, no? Nos inquieta. A ver, veamos ese pasaje bíblico, Primera de Corintios 5, 1 al 13. ¿Qué dice ahí? Dice así, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ahí está, hermanos, lo inquietante, ¿no? Es desconcertante. ¿Cómo puede ser posible que en la iglesia, dice, Pablo está diciendo, de cierto se oye? O sea, ya todos estaban ahí hablando de que ahí en la iglesia de Corinto había fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, fuera de la iglesia, ni siquiera esa fornicación se menciona, bueno, así. Miren, los no creyentes que ni conocen a Dios, ni siquiera eso dice, se nombra, ¿no? Y esa fornicación está dentro de la iglesia de Corinto. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Específicamente, hermanos, dice
que había un hermano de la iglesia que tenía por mujer, su mujer era su madrastra, en otras palabras, ¿no? O claro, entonces, como decir su madre, ¿no? Claro. Entonces, eso está habiendo dentro de la iglesia de Corinto, hermanos. Eso se le está llamando fornicación. Y pregunto yo, hermanos, ¿qué entendemos por esta palabra fornicación? ¿Qué cosa es fornicación? ¿Qué es fornicación, no? ¿Cómo entendemos esa palabra, no? Y en este caso específico, fornicación le está llamando a esa relación, ¿no? Incestual, diríamos así, sería algo de incesto, ¿no? Una relación así entre la familia, en este caso relaciones, está hablando de relaciones sexuales. Cuando hablamos de fornicación, hermanos, estamos hablando de relaciones sexuales, y más allá de repente también de las relaciones sexuales, ¿no? Ilícitas, o sea que no están dentro del marco de lo correcto, lo justo. Ahí tal vez, hermanos, va a haber preguntas. ¿Y qué cosa es lo correcto? Sí, Hermano hermana, por Justo, favor, participe. la definición es relaciones sexuales fuera del matrimonio según el diseño de Dios. Muy bien. Entonces, relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? Como ha establecido Dios, o sea, de acuerdo a la palabra de Dios. Participen, hermanos, pregunten también, ¿no? Porque esta palabra fornicación, en este caso específico, está llamando a la relación de incesto, ¿no? Que hay entre el hijo y la madre, y la mujer, ¿no? Ahí dice la mujer de su padre, dando a entender que es la madrastra, ¿no? Entonces, y el hijo se mete con su madrastra, pues, ¿no? Ahí. Entonces, por ese lado, ¿no? Pero más allá, hermanos, de lo que es solamente específicamente ese pecado, fornicación, entonces, en forma general, es las relaciones sexuales, ¿no? Fuera del matrimonio, como dice la palabra de Dios. El sexo, Dios lo ha creado y se debe usar dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, como es también incluso en los solteros, ¿no es cierto? Que todavía no se han casado, pero se hace uso del sexo, entonces a eso se le llama también fornicación, fornicación. Y de igual manera, esta palabra fornicación va a abarcar también a lo que es el adulterio, que estando casados, entonces se tiene relación sexual fuera, o sea, de su propia pareja, ¿no? De su esposa, digamos, el varón se va con otra mujer, entonces eso se llama adulterio, que también está, pues, ¿no? Dentro de esta palabra fornicación, ¿no es cierto? Y va más allá, tal vez, hermanos, por favor, participen ustedes. ¿Cómo es que va más allá? Bueno, el Señor Jesucristo definió más allá, la definición de lo que es la fornicación va más allá de lo que realmente a veces uno puede pensar. Claro, uno puede pensar, ya está bien, entiendo, tener relación sexual, no así homosexual, bestial con animales, otras cosas, no fuera, o sea, lo que es correcto, ya. Uno dice, sí, sí, está bien, fornicación eso es pecado y eso es terrible. Pero más allá de eso, hermanos, ¿qué dijo el Señor Jesús? Se ha dicho, no cometerás adulterio, ¿no es cierto? Sí, así dice la ley de Dios, ¿no? Pero yo os digo, dice el Señor, ¿no? O sea, nos define profundamente, nos dice. Ahora, si tú o cualquier persona, digamos un varón, mira a una mujer, ahí está la pornografía, no mirar directamente a una mujer, pero con ese deseo, esa codicia, ¿no? Con esa mentalidad, ¿no? De tener deseo de estar con esa mujer, ya está fornicando, ya está cometiendo adulterio, ya ha cometido adulterio, dice, ha cometido adulterio. O sea, miren, va más allá, ¿no? De lo que normalmente uno conoce según las definiciones que se dan de fornicación.
¿no? Entonces aquí está hablando de ese pecado, ¿no? Que dentro de la iglesia está. Entonces, más o menos que nos ponemos a pensar, pero queremos una iglesia como realmente Dios quiere que sea, ¿no? Y como quisiéramos también que sea, ¿no es cierto? Pero entonces no debe haber fornicación, porque la fornicación es un pecado terrible que apareció, pues ahí había en la iglesia de Corinto, hermanos. Ahí vamos a pensar, entonces, ¿qué hacer? Pues, ¿qué hacer para desterrar eso de la fornicación? ¿No? Lo cual no debería haber en la iglesia. Bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice? Y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué les parece, hermanos? Y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué significa esa palabra? Envanecidos, de vano, ¿no? Vano, que no tiene valor, y envanecidos en cosas que no tienen valor. O sea, vosotros estáis envanecidos. Pregunta, dice, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Y aquí está habiendo un contraste también, ¿no, hermanos? Hermanos, los que hemos vivido en el mundo, tal vez en la primera etapa de nuestras vidas, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué pasa en el mundo, hermanos? Entonces, la persona, el chico, el joven, así, que tiene varias chicas, varias enamoradas, dice, uy, es el que resalta, ¿no? Entonces envanece, pues dice, uy, yo tengo varias mujeres. Por ejemplo, el que bebe bastante, toma, digamos, bastantes botellas de cerveza, de alcohol, dice, uy, se alaba, pues yo soy más macho, hombre. O que tiene otras mujeres amantes, se cree hombre, el mejor hombre, ¿no es cierto? No, entonces, contradictorio, ¿no? Cuanto es lo peor, realmente es un débil, un cobarde, ¿no es cierto? Aquel que se deja de ser por el vicio, por el alcohol, o tener varias chicas, o no respeta. Ese es el hombre más débil, lo más terrible. Eso es lo que en el fondo sería así, pues, ¿no? Porque el valiente sería, pues, el que mantenga solamente a su esposa y fiel a su esposa, ¿no? Y que no esté metido en esto de la fornicación. Y eso es lo que en el mundo hay, que se alaba a la gente de hacer el pecado. Dentro de la iglesia los hermanos estaban envanecidos. Uy, miren que en la iglesia tenemos así, así, en vez de condenar, en vez de estar triste, en vez de lamentar eso, ¿no? El pecado que hay dentro de la iglesia. Eso está diciendo, ¿no? No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado. No deberían haber quitado, sacado a ese hermano que está practicando eso, ¿no? O sea, en otras palabras, dentro de la iglesia, ¿qué es lo que la iglesia debería de hacer con ese hermano? ¿Qué debería hacer, no? ¿Qué debería hacer? Disciplinar, Entonces, ahí en la iglesia, sí, sí, hermana, disciplinar. claro, ahí está la palabra, es justo, hay un manual de iglesia, ¿no? Disciplinar, eso es lo que la iglesia debe hacer, ¿no? Disciplinar. Y bueno, la Biblia misma ampara todo eso, ¿no? La disciplina, ¿qué es la disciplina? Entonces, es primeramente hacer un proceso, ¿no? De conversar con la persona, ¿no? Que está haciendo esto y solucionar el problema, ¿no? Que se pueda arrepentir y dejar de hacer eso, ¿no? Y así. Y y bueno, si él lo está haciendo así abiertamente, hermanos, dentro de la iglesia, y todavía los hermanos están alabando, y todavía se envanecía, se enorgullecía de estar haciendo eso dentro todavía de la iglesia. Entonces, hermanos, pues aquí lo que se tiene que hacer es para que se dé cuenta que está haciendo mal, se debe de sacar pues de la iglesia, o se le disciplina, se le dice ya, no sé, en las disciplinas qué cosas se tiene que decir ya por un determinado tiempo, no sé, pero está Hermano, justo, excluido. disculpe, hay un Sí, hermanita. comentario ahí en el chat. A ver, hermano del chat, a ver, algún hermano, a ver, hermana, quiere participar. Hermano, la disciplina eclesiástica es algo muy discutible, ya solo se borra a los que cometen pecados grandes, por así decirlo, pero a los que trabajan en sábado y otros no les dicen nada.
Interesante, gracias hermano Juan, ¿no? Que comenta esto. Sí, pues eso tiene muchísima razón, pero bíblicamente no, hermanos. Aquí estamos viendo que prácticamente lo que está diciendo Pablo era disciplinar, pues, sacarlo de la iglesia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero inspirado por Dios, pues, es la palabra de Dios, ¿no? Hermano, Sí, sí, hermano, por favor, participe. lo que acaba de comentar es correcto. Creo que los que hemos participado en una junta de iglesia en referencia a este tema, es muy triste. Es muy triste poder borrar a un hermano y mucho más aún sin haberlo visitado, sin haberlo restaurado. Lamentablemente, una mentira, muchos decimos incluso una mentira piadosa, hay una mentira blanca, hay muchos conceptos del mundo que vienen a la iglesia en algunos casos y, y sinceramente es triste estar haciendo eh, disciplina, como dice la hermana, mientras otros van haciendo hasta peores cosas. Pero ¿sabe qué? Hay una respuesta para eso. El ser humano muchas veces juzga lo que ve, no puede juzgar lo que no ve, pero Dios juzga hasta lo que no vemos nosotros. No tengamos temor si voy a involucrarme si pasamos por una disciplina, porque es el medio que Dios restaura también nuestras vidas. No le tengamos miedo. ¿Por qué? Porque aún aquel que pecó con el pensamiento, ya Dios lo borró, ya Dios lo separó. No necesitamos de una junta de iglesia. Dios ya hizo su juicio sobre esa persona. Porque Dios no lo va, como dice la Biblia, Dios aborrece el pecado, no al pecador. Pero allí estamos nosotros también para restaurarnos, porque seamos conscientes que si hemos cometido un error, un pecado, sea abierto o sea cerrada, y a Dios tengo que restaurar, tengo que resarcir, tengo que ponerme a cuentas con Dios, porque en medio de todo esto está en juego la vida eterna. Entonces, no tengamos miedo. Si en algún momento cometimos un error y la Junta de Iglesia viene y te visitó, hizo todo lo imposible, o al hermano que se le visite y continúa, la Biblia lo dice, délo por anatema. Porque ya el hermano, ya probablemente podemos pensar que el Espíritu Santo ya se retiró de su vida, porque se le dio oportunidades. Es muy diferente a que, bueno, no se le hubiera dado, porque Dios, la Biblia lo dice, anda, ve y visita a tu prójimo, si lo ves en pecado. Y si continúa, anda, ve con alguien. Y si continúa, anda, ve con el pastor. Y el pastor ya se encargará después, si continúa, de poder recién borrar. Por eso decía, da pena a veces sin haberlo visitado, sin haberlo restaurado, sin haberle dado, porque Dios te da oportunidades, te dice. Y aún así, Dios todavía te sigue amando. Así que obremos como tal, dice nuestra Biblia, ya que es el carácter de Dios. Muy bien, gracias hermanos por vuestra participación. Sí, pues hermanos, en este caso lo que se entiende en disciplina y en todo lo que estamos leyendo en la Biblia es para que se pueda distinguir lo que es malo o lo que es bueno de lo malo, no distinguir. Por eso el contraste que estamos estudiando, el título de nuestra lección, ¿no? La disonancia. Una cosa es que la música esté con armonía, todo en su nota, y que haya desarmonía, ¿no? Entonces, la iglesia
tiene que estar en armonía con Dios, ¿no? Con Dios, con el carácter de Dios. Y desarmonía es cuando no está, pues, o Dios es así, Dios está pecando, entonces, termino la idea, ¿no? Entonces, hermanos, eso, la disciplina tiene ese objetivo de hacer distinguir, porque si a mí no me hacen distinguir, aunque Dios está actuando, por supuesto, ¿no? Por eso los males, consecuencias de mis males a uno le viene para que se dé cuenta, pero a veces uno no se da cuenta. Y en la iglesia también cuando no se hace puede ser un pastor, un anciano, lo que sea, pero está haciendo mal y está a la vista. Pero uno no se da cuenta y hasta toda la iglesia está de acuerdo con eso, ¿no? De esa forma, ese estilo de vida, y ya no como debería ser, ¿no? Con esa santidad, esa pureza que debería haber en la iglesia. Y ni cuenta nos damos y seguimos, pues, ¿no? Ahí haciendo las cosas que no están de acuerdo al carácter de Dios, a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces la disciplina tendría ese objetivo, ¿no? De hacer distinguir, hacer dar cuenta. Ah, estoy mal, puede decir, ¿no? Cuando se le disciplina, ¿no? Tal vez es el objetivo, como dice, restaurar para que se arrepienta, ¿no? Muy bien, hermano, creo que hermano Marcelino, participa, hermano. Bien, hermanos, buenos días con todos. Este, Gálatas 6:1, sería bueno usted si lo pueda enfocarlo para que todos leamos, para seguir los pasos, cómo es que cuando uno cae en alguna falta podemos ser restaurados. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hay un versículo que nos ayuda a entender, porque es importante la disciplina. ¿Encontraron? Sí. Al menos algunas versiones dicen de otra manera, pero es bueno leerlo en varias versiones para entenderlo. Dice en la versión mía: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, cualquiera sea la falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. No hay que ir con una ira o de repente, bueno, como si nosotros fuéramos santos. Eh, Todos somos a los ojos de Dios, eh, al pie de la cruz iguales. Pero si en alguna cosa abiertamente estamos en contra de los principios de Dios, entonces tenemos que ser amonestados con alguien. Y ese alguien nos hace por amor, por restaurarnos. ¿Por qué? Porque si no nos disciplinan, no nos borran de la iglesia, entonces no hay forma de corregirlo, restaurarlo, no hay forma. Pero si somos visitados, somos eh, para ser restaurados, ese alguien que vino nos tendrá que informar cuál es el error y cuáles son los pasos que hay que seguir. Entonces, cuando somos disciplinados, entonces nosotros nos ponemos la mano en el corazón, decimos, sí, realmente esto estaba haciendo, no me había dado cuenta, o sabiendo lo había hecho. Entonces, generalmente cuando alguien comete cualquier sea el error, no le echa de la iglesia, no, sigue viniendo a la iglesia, pero su nombre está borrado. Y para volverlo a ingresarlo tiene que pasar un tiempo. Y el hermano, si arregló esa situación, ya no más participa de ese grave error, y la iglesia lo sabe por testimonio, entonces nuevamente es admitido a la iglesia, quizás tomando un rebautismo, ¿no? Así como Pablo encontró a un grupo de personas que habían sido bautizados, pero ni siquiera conocían que había Espíritu Santo. Entonces, por falta de conocimiento o por tener poco interés en las cosas espirituales, cometió ese error ese hermano. Entonces fue nuevamente bautizado. Ese paso se puede tomar,
porque él nunca se le tomará ese paso si no ha sido disciplinado, si no ha sido borrado de la iglesia, permanecería así hasta la venida de Cristo, se perdería para siempre. Entonces, una forma de restaurarlo, volverlo a la iglesia en los rieles correctos es disciplinarlo. Pero alguien que hablaba de la disciplina decía, si eres miembro de la junta y no has ido a hablar con ese hermano, orar de rodillas con él, no levantes la mano en contra de él. No has hecho la parte que te toca. Entonces vosotros que sois espirituales, restauradlo al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. No sea que en algún momento a ti te pase tomar ese lugar de ese hermano o hermana. No es humillarlo, es restaurarlo, es levantarlo al caído. Si alguien lo ves en la calle caído, no lo dejas así. Le ayudas, le socorres, lo limpias, lo lavas su ropa. Esa es la forma de ayudarlo al tal hermano, pero en forma espiritual. La parte espiritual de su vida. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Marcelino, es correcto, ¿no? Así tiene que ser, ¿no? Entonces, pero, hermanos, lo que estamos leyendo, lo que dice aquí, ¿no? La Biblia, entonces, como el apóstol Pablo, como ser humano también, él reacciona, ¿no? No porque se trata de que queremos una iglesia unida, una iglesia realmente, pues, como Dios piensa, ¿no? Como Dios quiere. Entonces, en el concepto, en la mente de Pablo, y aquí inspirado por Dios, siente esas cosas, ¿no? Entonces, él es el que está reaccionando de esa manera y de repente nosotros no distinguimos eso, pues, ¿no? No reaccionamos y solamente dejamos que las cosas estén. No puede ser el pecado de nosotros, ¿no? Nosotros mismos podemos estar incurriendo en esto, ¿no? De la fornicación o cualquier otro pecado, ¿no? Como también la observancia del sábado, como comentó nuestro hermano, ¿no? O el orgullo, ¿no? El orgullo que es justamente, ¿no? La independencia de Dios. Bueno, tantas cosas que hemos estudiado así, hermanos, ¿no? Bueno, el asunto está que aquí lo que tenemos que de repente reflexionar es de que eh, no hay ni un justo en esta tierra, pues todos los que estamos acá, todos somos pecadores y conscientemente, hermanos, si vamos a acudir a Dios, no podemos nosotros no reclamarle, no podemos decirle que merecemos alguna cosa, ¿no? De Dios, nada. Simplemente merecemos la condenación, la muerte Hermano, eterna. Y termino la idea, hermanito, termino la idea y solamente acudimos a Dios porque Él es justo y también es misericordioso, ¿no? Por eso le decimos, Señor, ten misericordia de mí, ¿no? Ten misericordia de mí porque yo soy un pecador, ¿no? Tal vez no, nosotros estamos incurriendo en nuestros errores o pecados que estamos estudiando, pero acudir a Dios no porque tengamos derecho, no, sino simplemente porque Dios es misericordioso y que se apiade de nosotros, ¿no? Que pueda tener esa, y también es justo porque no puede pasar por alto eso, ¿no? Sí, hermano, participe. nomás como poner, hermano, como ejemplo, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra le trajeron a la prostituta a sus propios pies, indicándole de que lo cogieron en el mismo acto del adulterio. ¿Sabe qué? Muchas veces estamos prestos para tirar la piedra. Nos ponemos en juez sin haber restaurado la vida de esa persona. Cuando un soldado cae, yo digo, ¿alguien levantaría sus armas y para matarlo? Cuando un soldado cae, pues caen en plena batalla, todos lo llevan
Por el contrario, lo llevan ahí a la clínica, a la sanidad ahí del campamento. Lo propio en nuestra iglesia. Dios nos está mirando el corazón. Te escudriña hasta lo más profundo, hasta lo más profundo, hasta donde uno no te ve. Así que el que no tiene pecado, que lance la primera piedra, dice Jesús. Entonces, el hermano Marcelino leyó un versículo muy clave. Cuando vemos caer a un hermano, no lo miremos mal, no juzguemos. Por el contrario, vayamos y levantémoslo. Porque como dijo ahí mismo, en el versículo que dijo nuestro hermano Marcelino en Gálatas, no vaya a ser que también en algún momento puedas caer. Y hay un dicho muy famoso que siempre decimos, o se dice, estamos en la casa del jabonero, quien no resbala, muchas veces cae. Así que Dios es tan amoroso y no abusemos también de lo amoroso que es, ¿no? Y jugamos con nuestra vida eterna. Así que pongámonos siempre a cuentas a Dios de cualquier desobediencia que podamos hacer, que es muy, muy clave en la vida. Muy bien, gracias, hermano. Sí, pues, hermanos, yo lo que me pongo a pensar es de que ahora en este tiempo, ¿cómo está la iglesia, no? ¿Y por qué está la iglesia así? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Yo escuchaba, ¿no? En Estados Unidos, iglesias grandes, ¿no? Como ciudadelas, pero, pero ¿por qué están vacías, no? ¿Por qué? Entonces, que a veces confundimos nosotros, ¿no? Esa tolerancia con consentir, como estaba pasando aquí, hermanos, ¿no? Se estaba consintiéndose, ¿no? Ahí se estaba consintiéndose, y hasta se jactaban, ¿no? Pues en la iglesia de repente estamos así, estamos viendo, ¿no? El pecado, no solamente de los hermanos, sino hasta de nosotros. Entonces, como vemos el pecado de otra persona, vemos que está mal y nos reímos porque nosotros también estamos haciendo eso. No, no nos extraña, ¿no? Entonces, por eso, la iglesia históricamente, porque no ha corregido los errores que entraban, o sea, la cultura, la tradición, lo del mundo no entraba, no han dicho está mal esto, y se ha pervertido por la iglesia, por eso se le llama iglesia de Babilonia, y ahí están las profecías, ¿no? Aún todavía la iglesia puede estar profesando nada más de nombre, ¿no? Que es cristiana, pero nada de cristiano se tiene, pues, hermanos. Y yo pienso que aquí debemos reflexionar y pensar, ¿no? Claro, señalando no solamente al prójimo, sino que señalándonos a nosotros mismos. Porque cuando uno lee y profundiza el significado, por ejemplo, de la fornicación, uno dice, pues, yo también soy eso. Cuando se habla, entiende todos los pecados que había, entonces uno va a identificar. Y cuando se va a identificar, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué uno va a hacer, no? Entonces uno tiene que acudir a Dios, como decía, a pedir su misericordia de Dios, ¿no? Pero eso hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. La iglesia, ¿no? El propósito de que la iglesia esté unida, la iglesia sea como Dios manda, ¿no? Entonces, habría que hacer ese trabajo, ¿no? Y está muy bien lo que se ha dicho, y como dice el texto bíblico, hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Cualquiera de nosotros, de repente hemos caído o estamos en el pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Esto es importante, ¿no? Si el Espíritu de Dios está con nosotros, no vamos a mirar y jactarnos, ¿no? De que estén ahí pecando, nos vamos a reírnos así de que dentro de la iglesia la hermana está pecando. No, si estamos dirigidos por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces hay que acercarse, dice a ese hermano, hermana, ¿no? Y ayúdenle a corregir su error, ¿no? Pero ojo, dice, ¿no?
háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Claro. O sea, ponernos pues en la posición similar, ¿no? A la, ser empáticos, como se dice, ¿no? Ah, con la persona con quien se conversa, porque nosotros también podemos estar en ese pecado o de repente podemos caer. Claro, si estamos, ¿cómo vamos a decir? Porque la persona misma, al hermano que le voy a decirle, no, hermanito, eh, tienes que guardar el sábado, como dice la palabra del Señor, así, así, así. Pero si nosotros también de repente no estamos guardando bien el sábado, nos dirá, pues no, pero si tú también estás en lo mismo, ¿no? Así nos dirá, pues, ¿no es cierto? Por eso dice aquí, si estamos siendo guiados por el Espíritu, dice, ¿no? Entonces, sentimos, ¿no? Que está mal, entonces hay que acercarse y ayudar a corregir su error y hacerlo con humildad, no con ese amor que el Señor tiene por nosotros. No vaya a ser que tú también caigas, ¿no? Como ya se ha comentado, ¿no? Al juzgar, nos estamos condenando a nosotros mismos porque estamos practicando las mismas cosas que estamos señalando. Bueno, ese es el texto que hermano Marcelino de Gálatas 6:1 que mencionó, ¿no? Qué interesante. Voy a seguir leyendo, hermanos. Entonces aquí miren lo que está diciendo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos, esa palabrita, ¿no? Envanecidos, ¿no? O sea, se están jactándose de que haya pecado todavía, ¿no? No se corrigen, no sienten tristeza ni dolor. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué le diríamos a Pablo, pues, hermanos? No estás condenando a este hermano, no hay que tener no sé, ¿qué diríamos? Es lo que sentía el apóstol Pablo porque estaba dirigido por el Espíritu Santo, pues, el apóstol Pablo. No, si hoy en día estaría el mismo, pues, lo cuestionaríamos, le diríamos, ¿por qué estás juzgando? Parece que estaría juzgando, ¿no? Pero está dirigido por el Espíritu Santo, no tiene buena intención. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Ciertamente yo, dice Pablo, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, aunque no estaba presente físicamente, pero presente en espíritu, dice, ya como presente en espíritu, ¿no? He juzgado. Mire, está juzgando Pablo. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya lo ha juzgado a ese hermano, ¿no? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, miren, dice, reunidos vosotros, o sea, la junta de iglesia, como ya se mencionó, reunidos vosotros y mi espíritu, yo también estoy espiritualmente, les acompaño, dice, ¿no? Con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hace mención el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, y con el poder también de nuestro Señor Jesucristo. Mire, están dos cosas importantes. No en lo que yo pienso, en lo que yo quiero, ¿no? Sino que en el nombre del Señor Jesucristo y el poder del Señor Jesucristo, en lo que Él piensa, el Señor Jesucristo piensa en su nombre y con su poder del Señor Jesucristo. El tal, en base a eso, hermanos, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Miren lo que está diciendo. A ese hermano entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué significa eso? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, ¿no? Así que para que este hermano sea salvo, ¿no? En el día del Señor, cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, entréguenlo a Satanás, dice, para destrucción de la carne. ¿Qué significa eso? Eso yo estoy tratando ¿qué significa eso, no? Y hermanos, hasta donde he podido entender es simplemente la disciplina, nada más. Eso de que se ha entregado a Satanás, o sea, es separarlo pues de la iglesia, no separarlo. Porque fuera de la iglesia está gobernando Satanás, pues, ¿no? Esa es disciplina, ¿no? Para que se dé cuenta, pues, que está mal, ¿no?
Y porque justamente la carne, esa práctica no es correcta, pues, o sea, la fornicación no es correcta. O sea, automáticamente, como ya decía nuestro hermano también, uno se separa, ¿no? Por más que la iglesia no te disciplina, pero Dios ya tú mismo te separaste, ¿no? Ya no eres parte, pues no, uno no es Mucho. parte. Y entonces, y así, y termina, hermano, la idea, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, o sea, sea restaurado. Y cuando venga Jesús, sea salvo, pues, ¿no? Porque se ha arrepentido, se ha corregido, ¿no es cierto? Entonces va a ser salvo. Entonces se tiene que hacer una disciplina. Bueno, sí, hermano, participa. Esa parte cuando dice no entregarlos a prácticamente a la muerte, no. Será cuando el hermano o la hermana que es visitado, um, todos reaccionan de diferente manera. Otros, bueno, sí, reconocen, sí, realmente esta parte me equivoqué. Voy a corregirme. No sé qué dirá, pero hay otros que de repente son contumaces rebeldes. ¿Qué tiene que meterte en mi vida? Fuera, le echa a los hermanos que me visitan de su casa. En ese sentido creo que entonces volarlo, tomarlo, dejarlo, bueno, yo creo que a eso se refiere cuando la persona reacciona de una manera diferente, no distinta, como debería ser restaurados. No, no quiere que se le tome esas faltas como tal, sino que no aprueba esa visita, entonces la echa de su casa, entonces, ¿qué más queda la iglesia? ¿Qué más queda Dios? Es como decirle nosotros, mira, Señor Jesús está aquí, Él murió por ti, ¿qué me importa que esto, aquello? Entonces, ¿qué más puede Dios hacer? El hombre es solamente restaurado por amor y con hermanos que practican ese amor. Entonces, si a eso ya no obedece, ya no más se puede hacer para la persona para restaurarlo del donde cayó. Eso veo de esa manera. Muy bien, hermanos. Sí, pues, participemos, hermanos, preguntemos, comentemos también, ¿no? Mm, Tal vez más adelante lo que voy notando es de que, bueno, vamos a leer mejor la palabra de Dios, que eso nos diga la palabra de Dios, ¿no? Que cómo, por qué estas cosas han acontecido, por qué todo esto, ¿no? Que está escrito aquí en la palabra del Señor, que si hoy en día se hiciera eso, como dice el apóstol Pablo, seguramente no sé cómo se consideraría, ¿no? Legalista, no sé qué cosa, no se podría decir muchas cosas. Y al mismo apóstol Pablo seguramente se le tildaría de todo, ¿no? ¿No? Que está mal, ¿no? Porque juzga, porque dice eso, o esto, aquello, ni siquiera ha visto, de repente está ahí, y tantas cosas se le diría a él, ¿no? Pero lo bueno es que es la palabra de Dios y está siendo dirigido por el Espíritu Santo, pues el apóstol Pablo o no creemos que está dirigido por el Espíritu Santo y está juzgando. Y nosotros tal vez no estamos tomando en serio las cosas de Dios y entonces dejamos nomás que las cosas pasen así. Entonces lo que pasa es que ya la iglesia pues no es iglesia del Señor. En el fondo vamos a ver eso, ¿no? Eso es lo que pasa, pues, ¿no? Y nuestras iglesias siempre van a estar vacías y va a desaparecer tal vez, ¿no? No es buena vuestra jactancia. Aquí está diciendo, ¿no? Pablo, inspirado por Dios. No es buena vuestra jactancia, estar alabándose de que en tu iglesia hay pecado. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces aquí, hermanos, la comparación, ¿no? De la levadura. Yo no conozco bien, pero esto de la levadura dice leuda o fermenta, ¿no? Toda la masa, así entiendo, ¿no? Un poquito de levadura, ¿no? Fermenta toda la masa, o sea, afecta a toda la masa. O sea, un pequeño pecadito que hay dentro de la iglesia va a afectar a toda la iglesia, en otras palabras, ¿no? Porque vamos a entender que la iglesia
es así, pues, ¿no? Como una masa que no debe tener levadura, o sea, levadura que es pecado, ¿no es cierto? Pecado, no debe haber pecado. Y un pequeño pecadito nada más, que sobre todo un hermano, un líder, ¿sí, no? Entonces eso lo va a contaminar a toda nuestra iglesia y nuestra iglesia se va a perder. Se va a hacer, así como la levadura un poquito, leuda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura. Miren lo que está diciendo, hermanos. Limpiaos pues de la vieja levadura. Eso en la vida pasada tal vez practicábamos. Esa es la vieja levadura, o sea, eso es lo que estábamos con el pecado, pues, ¿no es cierto? Éramos hombres carnales, ¿no? Eso es de carnales, ¿no? O del mundo. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. O sea, dentro de la iglesia debemos ser sin pecado, sin levadura. Eso es lo que está haciendo la palabra de Dios. Entonces, a veces se puede atribuir al que predica lo que dice la Biblia como una persona fanática, no sé. Tratemos de entender lo que dice ahí la palabra de Dios, ¿no? Lo que dice. No, no, o sea, o sea, hacer perder el valor, lo que está diciendo aquí también la palabra del Señor, creyendo que somos buenitos, ¿no? Y no resaltar lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Para que seáis nueva masa, dice, sin levadura como sois. O sea, la iglesia no debe haber pecado, ¿no? Sin levadura, o sea, que es sin pecado. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es verdad que todos somos pecadores, pero ¿para qué Jesús murió en la cruz? ¿Para qué la Pascua? Recuerden que la Pascua era para proteger, ¿no? De la muerte que tenía que el ángel destructor venía a la última plaga en Egipto, ¿no? Y para protegerse, la sangre del corderito se pintaba en los dinteles y protegía, y eso es lo que. ¿Para qué entonces Jesús derramó su sangre? ¿Para que sigamos en pecado? Más o menos yo me pongo a pensar, ¿no? Entonces dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿no? Ya fue sacrificada, o sea que hay perdón para ser restaurado, ¿no? Es verdad que todos podemos pecar, no errar, pero ahí está pues Cristo para perdonar el pecado, uno tiene que arrepentirse. Entonces, ¿por qué seguir con el pecado? Más o menos entiendo para mí, ¿no? Y seguramente tú también vas entendiendo, hermano, para ti, ¿no? ¿No? Entonces no es para que yo con el dedo esté juzgando, ¿no? Pero la Biblia está diciéndome a mí, a ti, pero a todos está diciendo, es la palabra de Dios. Así que celebremos la fiesta, dice, no con la vieja levadura. Entonces sí hay que celebrar la fiesta, hermanos, ya no con pecado, pues como antes, la vida pasada, que ya ha muerto, se supone que ha muerto. Eso es lo que la Biblia nos plantea, nos dice, ¿no? Ni con la levadura de malicia. Aquí va aclarando, hermanos, que la levadura es el pecado, pues la malicia. ¿Mm? ¿Qué es eso de malicia, hermanos? A ver si alguien puede explicar. Y de maldad también dice, ¿no? Ni con la levadura de malicia y de maldad. Malicia y maldad. Como dentro de la iglesia, eso, ¿no? Esa levadura de malicia. Que hablamos con doble sentido. No, no somos, no hablamos las cosas claramente, sino así con doble sentido, que eso en el mundo es, ¿no? Esa es la levadura, ¿no? Que va a contaminar toda la iglesia, ¿no? O la maldad también, ¿no? De maldad, ¿no? O sea, no queremos tener una iglesia así como Dios manda, ¿no? Y queremos seguir de repente, no así, no con esa maldad que en el mundo hay, pues, ¿no? Sino con panes sin levadura, dice aquí, ¿no? Aclara eso, ¿no? Sino con panes sin levadura. Y los panes también, pues, hermanos, es la comida, ¿no? Y si dice sin levadura, entonces está hablando de las doctrinas, ¿no? Sin levadura, sin mezclar con las cosas que hay, pues, en el mundo, ¿no? Que contamina al mundo, ¿no? Entonces sea pura, ¿no? La palabra de Dios sea pura, tal como dice un escrito está, ¿no? Como dice Dios según sus mandamientos, ¿no? Dice de sinceridad y aquí lo contrario, no es que, o sea, el pan sin levadura es pues ser sinceros, sinceridad,
¿no? Y de verdad también dicen, ¿no? Y de verdad. Eso es lo que tendría que prevalecer, pues, hermanos, dentro de la iglesia, unida dentro de la iglesia donde esté el Señor, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, ¿no? Donde hay sinceridad y también la verdad está ahí, ¿no? Prima. Porque si no es así, hermanos, pues no hay sinceridad. Y esto de sinceridad también, hermanos, yo estaba leyendo ahí de que antiguamente a las estatuas que hacían, ¿no? Los escultores tenían sus huequitos, sus fallas y lo tapaban con cera. Entonces era con cera y hacían pasar como si estuviera perfecto, ¿no? Esa estatua, porque le pasaban con cera. Pero ahí dice sinceridad, o sea, sincera, ¿no? O sea, no esconder, ¿no? Abiertamente quiénes somos, vernos, ¿no es cierto? Ahí a través de la palabra del Señor que estudiamos, vernos realmente cómo estamos. Bueno, dice, no, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y aquí va más allá, hermanos. No os juntéis con los fornicarios, dice, ¿no? No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Y entendiendo que la fornicación no solamente es un acto físico, hermanos, de hacer mal uso del sexo, o sea, fuera de lo que es dentro del matrimonio, sino va más allá. Eso que no es físicamente nada más, sino también mentalmente, ¿no es cierto? Como dijo el Señor Jesucristo, simplemente es ese deseo, ¿no? Esa codicia de estar mirando a una mujer y desear, o la pornografía, ¿no? Que es eso, el enemigo está atacando con eso, y esa es la fornicación, ¿no? Y tampoco dicen no se junten con los avaros. ¿Y qué es los avaros, hermanos? Pues no, hermanos, que tienen por Dios las cosas materiales, ni siquiera lo pueden gastar ni para sí mismos. No, acumulan, es su ídolo, es pues las cosas materiales, el dinero, por decirlo. No se junten con esos hermanos avaros, dicen, o más o menos estoy entendiendo así, ¿no? O con los ladrones. O sea, dentro de la iglesia puede haber un ladrón, ¿no es cierto? Entonces no se junten o sea, lo que trata de decir aquí es que se haga la distinción. Decir que eso está mal, ¿no? Eso es pecado y eso nos contamina a la iglesia, ¿no? Y tampoco se junten con los idólatras, ¿no? Idólatras, hermanos, es que uno deja de lado a Dios y cualquier otra cosa pone en primer lugar, el trabajo, lo que sea, hermanos, ¿no? Entonces, eso, o uno mismo se pone, ¿no? Por encima incluso de lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros cuestionamos pues lo que dice Dios en su palabra, somos pues idólatras. ¿Por qué? Porque hacemos prevalecer nuestra idea y no lo que dice la palabra de Dios. Entonces, sobre todo, hermanos, en la experiencia lo que he estado viendo es de que, hermanos, todos somos pecadores, sí. Y alguna vez yo recuerdo, ¿no? Siempre cuento este testimonio en la cárcel de una mujer que reconoce, ¿no? Dice, perdóname, hermano, se cometió este error, yo soy así, de todo tipo de palabras ha dicho, ¿no? De lo que realmente es, ¿no es cierto? Soy esto, aquello, ¿no? Y al escuchar yo, hermanos, dije, le abracé, ¿no? Le dije, hermanita, te felicito, ¿no? Decía, se sentía yo eso, ¿no? Que te felicito, hermano. Ese es el primer paso para ser cristiano. O sea, reconocer lo que son. Pero ¿cómo vamos a reconocer si nosotros tratamos de justificar las cosas que se están haciendo? No va a haber, pues, arrepentimiento. Y la iglesia de nombre nada más va a ser iglesia de Cristo, pues, ¿no? Entonces, esa es la intención, yo tengo, sí, que nos está diciendo claramente las cosas, ¿no? Porque Dios quiere que vivamos pues eternamente y que en esta tierra también seamos felices en la iglesia del Señor, pues, ¿no? Pues en tal caso sería necesario, dice, salir del mundo, ¿no? ¿Cómo es esto, hermanos? Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Bueno, claro, la iglesia ya no es el mundo, pues uno ha tenido que salir del mundo para estar en la iglesia, ¿no? Más bien os escribí, dice que
no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, y aquí aclara, ¿no? Más bien os escribí que no os juntéis, eso es lo que está escribiendo, está inspirado por Dios, está diciendo eso, ¿no? No se junten con ninguno que llamándose hermano, ¿no? Fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o sea, aquel que está insultando, maldiciendo acá y así. Un insulto es una maldición, pues hermanos. No podemos estar hablando groserías nosotros porque esa grosería va a afectar también, pues no, hermanos. Insultos, ¿no? O palabras de repente pueden ser hasta bonitas, pero con la mala intención estamos maldiciendo, pues hermanos, ¿no? Entonces no se junten, está diciendo con un hermano, ¿no? Y se llama hermano, pero es un fornicario, un avaro, un idólatra o un maldiciente. Y cuando analizamos, hermanos, todo esto, de repente somos nosotros, pues realmente, uno tiene que analizarse. Uy, yo estoy en esto, no soy un fornicario, soy un avaro, soy un idólatra, porque de repente estoy buscando otra cosa, soy un maldiciente, ahí paro ofendiendo a la gente, pues, maldición, o borracho también, pues hermanos, o ladrón, no, no soy fiel. Con el tal ni aún comáis, dice, miren lo que está diciendo, con el tal ni aún comáis. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Porque ya hemos visto que la levadura, aunque sea poquitito, si nosotros no distinguimos, se contamina, pues todos pues somos pecadores, decimos, así que todos estamos haciendo el pecado pues dentro de la iglesia. Pero eso no es la intención de Dios. Al formar la iglesia, no está diciendo sin levadura, o sea, sin pecado la iglesia. Por eso Dios ve a la iglesia como santos. Para Dios es la iglesia así, de santos. No, es así. Habrán sido pecadores, o podemos hasta ahora ser pecadores, pero si te arrepientes, perteneces a la iglesia de los santos, porque el que santifica es Dios. No eres tú tampoco, no soy yo el que pueda cambiar tampoco. Por eso es nuestro Dios. Para eso Jesús ha derramado su sangre, para que seamos santos, ¿no? Y su presencia de Él en nuestra vida nos santifica, pues, ¿no? Entender eso es importante, ¿no? Y así con plena conciencia buscaremos a Dios, pues. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Hermanos, ¿cómo yo voy a ir a predicar ahí afuera? Le voy a decirle, mire, por favor, mire, vamos aquí, estamos haciendo una reunión, así vamos a estudiar la Biblia, vamos a ver, ¿no? Para que la familia esté bien, que esto, todo. Y ese vecino, ese de ahí, donde vamos a hacer de repente en la casa donde vamos a hacer, y hasta alguna vez yo he visto que han hecho cruz, ¿no? Han hecho una cruz. Pero ¿cómo? Dice. ¿Para qué yo? No, 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 nada que ver, no, no que saber nada. Si son los peores, son los peores pecadores. Y ahora, ¿para qué yo me voy a ir allí? Mira, la gente del mundo te dice, si tú no, la iglesia no está como debe ser, y si ahí se está practicando fornicación, avaricia, idolatría, se maldice, se insulta, hay borracho, ladrón dentro de la iglesia, entonces la gente, ¿qué va, para qué? ¿Cómo vamos a traer a la gente? La gente señalará, pues, primero ustedes pues no solucionen vuestro problema. ¿Cómo? Si ustedes están haciendo lo mismo. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué razón tendría yo para juzgar entonces pues, a los que están afuera? ¿No? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Entonces es una pregunta, ¿no? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Recuerden que vamos a juzgar incluso, dicen nosotros, a los ángeles que han caído. Y cuando habla de juzgar, hermanos, está simplemente diciendo aquí que resaltar lo que dice Dios, su palabra, las leyes de Dios, resaltar, darle importancia, ¿no? Porque ¿quién somos nosotros, no? Sino es el mismo Dios el juez, su palabra es el que juzga. Es simplemente resaltar, hacer ver el valor que tiene la palabra de Dios. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están afuera, Dios juzgará, pues, ¿no? Dios juzgará, dice. Claro, los que están afuera, no, Dios juzgará, dice.
pero dentro de la iglesia estamos y no vamos a decir nada, eso es lo que está diciendo, ¿no? O sea, te vas a quedar callado y así se va a contaminar la iglesia. Por eso hay una práctica de la Santa Cena, ¿no? Para arreglar nuestros problemas, arreglar nuestra comunión con Dios y arreglar entre los hermanos también, ¿no? Para eso está. Quien participa de eso sin arreglar las cosas está consumiendo condenación, se está condenándose, ¿no? Porque está diciendo que no le importa que es cualquier cosa la sangre de Cristo, participa simplemente y no arregla sus pecados con su prójimo. Entonces está participando para que sea condenado, ¿no? Uno para participar tiene que arreglar todo, no es problema. Por eso hay una santa cena, ¿no? Que hacer dentro de la iglesia. Permanentemente deberíamos hacerlo. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Miren, esas palabras son la palabra de Dios, no, yo no lo estoy diciendo. Bueno, ahí está, ese es el texto, hermanos, que para este día dice la expresión, ahí va aquí explicando, ¿no? La esposa de su padre, bueno, te dice que entre ustedes hay un pecado sexual tan grave que ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios. Dicen que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su propio padre. Este es en otra versión, ¿no? Está más claro. Sugiere, hermanos, que Pablo se refiere a la relación incestuosa entre un hombre y su madrastra, pues, hermanos. Y dentro de la iglesia, ¿qué les parece, hermanos? Está mal, pues, ¿no es cierto? O no vas a condenar, o vamos a decir, no está bien, pobrecito. No, pues, entonces, ¿cómo se va a arrepentir si no va a distinguirlo? Y nosotros mismos, ¿no? Poniéndonos en ese caso, nosotros. Probablemente esta situación fue denunciada pues por los de Chloe. Eso dice en 1 Corintios 1:11, ¿no? Que le avisaron a Pablo. Les digo esto porque algunos de la familia de Chloe me han contado que hay discordias entre ustedes. O sea que la familia de Chloe avisó pues a Pablo. Y eso era conocido, ¿no? Por todos y entonces, y eso no debería haber, pues, ¿no? El incesto tenía fama de ser un pecado tan terrible que no se da ni entre los gentiles, hermanos, o sea, fuera, y ahora estaba ocurriendo en una iglesia cristiana de la era apostólica. Las palabras de Pablo en 1 Corintios 5, 1 y 2, ¿no? Como hemos leído, se dice que entre ustedes hay un pecado sexual tan grave que ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios. Dicen que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su propio padre y todavía están orgullosos. Miren, orgullosos de que se esté practicando el pecado. ¿Cómo puede ser eso, hermano? Deberían más bien estar tristes, eso dice, ¿no? El hombre que cometió ese pecado debería ser expulsado de entre ustedes. Esa es en otra versión, ¿no? Pero ahí está más claro. Muestran que estaba conmocionado, pues, por la noticia de que un miembro de la iglesia estaba cometiendo semejante pecado. Sin embargo, esta mala situación empeora, ya que Pablo se sorprende aún más al darse cuenta de que en lugar de sentir pena por esta situación, hermanos, los corintios estaban incluso orgullosos de sí mismos por tolerar tal pecado. Miren, a veces uno se cree buenito porque no dice las cosas. Y al que dice las cosas como son, ahí lo tildan como fanático, que esto, aquello. ¿Quién eres tú para que juzgues que esto, aquello? Entonces, eso es lo que está queriendo hacernos ver, hermanos, ¿no? Claro, no somos quien juzgar, como ya bien los dijo, ¿no es cierto? Con mucho amor y humildad, porque yo no sé, papá y mamá ve a su hijo que está mal, entonces le consiente nada más. Eso es lo que vemos en la familia, en los hijos, en este mundo, los jóvenes, pues, consentidos. No le puedes ni tocar, ni disciplinar y tantas cosas. ¿Y qué pasa? Está el mundo como está, pues, hermanos, pervertido completamente, al punto que una mamá decía, mi hijo no me hace caso y me quiere pegar. Mire, el hijo ya le quiere pegar a la mamá. Ahora, ¿cómo son los hijos de hoy en día? Le quitas el celular de repente y ¿qué haces? Se revuelca o de repente, y es así, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo ahora, hermanos? Cuando no hay disciplina. Cuando papá y mamá no disciplinan, o sea, no hace andar como debe andar,
¿no? Entonces, los hijos, ¿cómo resultan? Pues, hermanos, a veces uno cree que dándole todas las cosas está haciendo bien, ¿no? Educando, ¿no? Pero está mal, pues eso, ¿no? Consintiendo. Y dentro de la iglesia se pretende tal vez hacer eso, pues si la iglesia no va a estar como Dios quiere, ¿no? Por lo tanto, tiene la intención, dice, de corregir no solo al hombre inmoral, sino también a la iglesia por su aparente disonancia entre la fe y la práctica. Ahí está, hermanos, la disonancia. O sea, no concuerda. ¿Cómo puede ser iglesia de Dios? ¿No? Que tiene, y en la práctica están consintiendo que en la iglesia hay pecado. Y normal se ve, entonces, esa es la disonancia, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que hay que corregir eso, ¿no? De hecho, Pablo deja claro constantemente que la actitud indulgente de la iglesia que se consiente, ¿no? Hacia el hombre incestuoso exigía pues una corrección, hermanos, pero estar orgulloso de tal escándalo sexual, hermanos, e incluso presumir de ello, hermanos, como dice ahí 1 Corintios 2, 5, 2, dice, y todavía están orgullosos, deberían más bien, dice, estar tristes. El hombre que cometió ese pecado debería ser expulsado entre ustedes, dice, ¿no? Y en 1 Corintios 5, 6 dice, dejen de alabarse a sí mismos y recuerden el dicho, solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Nos contaminamos pues así, hermanos, si no solucionamos el pecado que pudiéramos tener nosotros o también nuestro prójimo. Entonces, si no vamos a la solución de eso por amor, pues no, porque solucionar significa que queremos ser salvos, estar la iglesia de Dios, no perdernos. Entonces, si no solucionamos, pues se va a contaminar, pues un poquito de levadura, dice, fermenta toda la masa, lo va a contaminar toda la iglesia. Esto era demasiado para Pablo. No tenemos una explicación de por qué la iglesia de Corinto era tan tolerante con aquel miembro incestuoso. O sea, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Por qué toleraban eso en la iglesia de Corinto? Y hay suposiciones, ¿no? Dice, quizás era un miembro rico del que se beneficiaba la iglesia. De repente daba sus diezmos, todo, hacía, apoyaba, ayudaba en todo, ¿no es cierto? Entonces no querían decirle eso porque de repente uno puede pensar, ¿no? De que ya no vamos a tener ese apoyo, ¿no? Económico, no sé, material. No sé, no se sabe, si no se está suponiendo nada más. O tal vez como todo es permitido, ¿no? En la Biblia, miren hermanos lo que dice aquí en 1 Corintios 6:12. Tal vez sea cierto lo que dicen. Soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Aun si puedo hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, hermanos, ¿no? Que uno es libre, tienes libertad, libre albedrío, por más que estás dentro de la iglesia, tenemos libertad de hacer, ¿no? Pero hermanos, está diciendo aquí que no debemos permitir que eso lo que estamos haciendo, pues ahora que de repente está mal, pues va a controlarnos, va a dominarnos, es un hábito malo, entonces, y eso hay que tener cuidado. En otra versión dice así, no, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho, pues claro. Puedes hacer todo lo que tú quieras, pero no todo es de provecho, pues no. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas, ¿no? Claro, uno voluntariamente dice, no voy a estar leyendo estos libros, ¿no? Que me van a contaminar, no voy a estar viendo estas cosas que me van a contaminar. Tú eres libre, ¿no? Pero si tú aperturas eso, no, porque eres libre, no me va a pasar nada, pues te va a pasar. Te vas a contaminar y también vas a contaminar a toda la iglesia. No evalúan su conducta, dice, como debían, simplemente no lo sabemos. Bueno, en este caso no está hablando de por qué no dijeron nada de ese hermano, ¿no? Que estaba ahí en pecado, en fornicación. Cualesquiera que fueran las verdades, las verdaderas razones, se volvieron ciegos ante una violación
flagrante de las escrituras. En Levíticos ya, en el Antiguo Testamento ya decía eso. No descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Es tu madre, no descubrirás su desnudez, dice. O sea, no tener relaciones sexuales, pues no. Una hija con su papá o un hijo con su mamá, pues no. Eso, no descubrirás la desnudez, está diciendo ahí. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre, ¿no? Eso es lo que el pecado que estaba haciendo. Ya en el Antiguo Testamento ya decía eso, que no se debía hacer eso, ¿no? Está mal. Y además parecen haber estado orgullosos de ello, lo terrible, ¿no? Pregunta final creo que es esta. ¿Qué conductas claramente condenadas en las Escrituras corremos el peligro de tolerar como iglesia en nombre del amor y la aceptación? Ahí está la pregunta, hermanos, final. ¿Qué conductas claramente condenadas en las Escrituras corremos el peligro de tolerar como iglesia en nombre del amor y la aceptación? A ver, ¿qué conductas, hermanos? Estamos tolerando, pues, en la iglesia, ¿qué conductas? Y corremos el peligro, pues, ¿no? Así que la iglesia también no, no sea lo que Dios quiera, pues, ¿no? Y a veces en nombre del amor, de la aceptación, de que eres bonito, ¿no? Pero de repente estamos tolerando. No sé, hermanos, por ahí, ¿Me escuchó? ¿qué conductas, hermanos? A ver, por favor, hermanos, si Pecado es... por la pura, Dios me esmero. Ella ni le interesa. Desde la quiere ir corriendo. eh, eh, el, a ver, alguien que quiere participar, creo, no sé, es hermano Marcelino, ¿no? Hermano Marcelino, por favor. Bien, parece que antes habló alguien. Ah, Bueno, sí, sí. Yeah. eh, en los comentarios del Espíritu de Profecía sería bueno que usted los lea, nos ayuda también a entender algo mejor para deslindar algunas cosas que de repente algo confuso en nuestra mente. Muy bien, hermano, gracias. Vamos a darle una rápida lectura de repente, ¿no? Y aunque nos hemos pasado ya de hora. Espíritu de profecía, dice. El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. Entonces necesitamos, o sea, tener el Espíritu Santo todos, ¿no? Es el aliento de la vida espiritual. O sea, vamos a tener vida espiritual con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no tenemos vida espiritual, seguimos siendo Hermano carnales. Justo, Sí. en Eh, esta partecita, Ajá. yo recuerdo haber tenido experiencia con un muchacho, le presenté la palabra de Dios, toda la fe de Jesús completo y el Espíritu Santo trabajó. Al día siguiente, antes de bautizarse, apareció con un montón de revistas pornográficas y él dijo, Marcelino, estas cosas eran para mí antes prioridad, pero ahora me he dado cuenta que estas cosas no debo participar, me ensucia la mente. Tú sabrás qué hacer. Por supuesto, lo eché a la basura todo eso delante de él, ¿no? Y cuando el Espíritu Santo actúa en nuestros corazones, todo aquello que nos aleja de Dios, lo bota a la basura, lo echa fuera. A eso está refiriendo esta primera parte. Continúa, hermano. No lo voy a interrumpir. Muy bien, muy bien, muy bien. El Espíritu Santo entonces es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu, ¿no? El que nos dé el Espíritu, ¿no es cierto? Es el impartimiento de la vida de Cristo. O sea, la vida de Cristo está impartiéndonos, dándonos el Espíritu Santo. Comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. O sea, cuando viene el Espíritu Santo, entonces nos da sus atributos del Señor, ¿no? Su carácter. Únicamente aquellos que han sido así enseñados de Dios, únicamente, dice, aquellos que han sido así enseñados de Dios, los que experimentan la operación interna del Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como hombres representativos y ministren en favor de la iglesia. Entonces, como líderes, hermanos, eso nos está diciendo. Entonces, si pedimos, o sea, lo que más quiere Dios es darnos su Espíritu Santo.
Entonces nos está dando el carácter del Señor. Entonces así podemos ser líderes, dice, ¿no? Y si no, pues no, ¿cómo vamos a ser los representantes ahí de nuestro grupo, de nuestra iglesia? ¿No? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Así. Entonces, dice, a los que remitieres los pecados, dijo Cristo, les son remitidos, ¿no? A quienes los retuvieres serán retenidos. Bueno, aquí también está la palabra del Señor, ¿no? Que nosotros debemos, ¿no? Hacer esa distinción de lo que es bueno y de lo que es malo, pues, ¿no? Dentro de la iglesia, como habíamos hablado, la disciplina y todo eso. Cristo nos da aquí, Cristo no da aquí a nadie libertad para juzgar a los demás. Claro, aquí no nos está dando la libertad de juzgar, pero ¿quién somos para juzgar nosotros? Pues no somos Dios. Es la palabra de Dios el que juzga, ¿no? Simplemente es decir lo que dice la Biblia. Mira, aquí dice esto. En el Sermón del Monte lo prohibió, dice, ¿no? A ver, es prerrogativa de Dios, claro. Es Dios el que actúa con Espíritu Santo, pues no para tocar el corazón de una persona, ¿no? Pero coloca sobre la iglesia organizada una responsabilidad por sus miembros individuales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer qué responsabilidad tenemos dentro de la iglesia? Hacer, resaltar lo que dice Dios, pues no su palabra, sus mandamientos. La iglesia tiene el deber de amonestar, ahí está. La iglesia tiene el deber de amonestar, o sea, con la palabra de Dios, ¿no? Instruir, o sea, la palabra de Dios. Y si es posible, restaurar a aquellos que caigan en el pecado. Restaurar es cuando pues de repente uno ha caído, hemos caído y levantarse no es tan fácil, pero eso, ¿no? Ayudar, orar, ¿no? Y entonces ahí se restaura, pues, ¿no? Al hermano, o sea, vuelve, o sea, deja lo malo, el pecado y pues ahora otra vez no, está bien, ¿no? Redarguye, dice, reprende, exhorta, dice el Señor. ¿No? Redarguye, ¿no? Reprende, exhorta, dice el Señor, con toda paciencia y doctrina. Entonces, siempre eso tiene que haber, pues, dentro de la iglesia, ¿no? Aquí en 2 Timoteo 4:2, en todo el texto dice que anuncies el mensaje y que estés siempre listo para enseñar, ¿no? Es la tarea. Muéstrales lo malo que han hecho. Eso es redarguir, ¿no? Muéstrales lo malo que han hecho, dice, ¿no? Muéstrenle lo malo que han hecho. Corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con paciencia. Miren lo que hay que hacer, hermanos, ¿no? Hay que hacer notar lo que es malo. Y si alguien ha hecho algo malo, hacerle notar. Y entonces hay que corrígenlos cuando se equivoquen, ¿no? Corregir, decir, pues mira, está errado, entonces lo correcto es esto, ¿no? Y hay que animarlo. ¿Qué te parece? ¿Qué quieres hacer? ¿Seguir en lo malo o hacer lo bueno, ¿no? Te animo, mira, Dios quiere que, bueno, hay perdón y todo eso, ¿no? Enseña siempre con paciencia y tener paciencia, porque a veces uno dice, no, ya le hemos visto varias veces, no quiere saber nada, no, ¿para qué? No, estamos perdiendo tu tiempo, ¿para qué ya le vamos a hacer así? Ya perdemos la paciencia, pues, ¿no? Pero ahí nos dice que enseñamos siempre con paciencia, la palabra de Dios. Obrad fielmente con los que hacen mal, obrad fielmente con los que hacen mal, obrad, entonces fielmente, o sea, en base pues a la palabra del Señor. Amonestad a toda alma que está en peligro. No, claro, como ya conocemos la palabra de Dios, pues ya sabemos, ¿no? Que si no vamos a ir como lo que dice Dios, sea quien sea, entonces vamos a cosechar las cosas negativas, ¿no? Que nos van a hacer daño. Entonces, eso es lo que tenemos que amonestar, ¿no? Como amonestan, no os unáis en yugo desigual, que comunión tiene. Entonces va amonestando antes de que se una, ¿no? A una persona en yugo desigual, porque va a tener problemas. Entonces se amonesta, pues no se dice eso, no, esto dice la palabra del Señor, no. No dejéis que nadie se engañe, no dejéis que nadie se engañe, ¿no? Claro, llamad al pecado por su nombre. Miren lo que está diciendo, llamad al pecado por su nombre. Como pecado, hermanos, por ejemplo, sabemos que la ley de Dios, ¿no es cierto?, es
El hermano mencionaba que la observancia del sábado, pues está escrito ahí en la palabra de Dios. Entonces, pecado es transgresión de la ley. Y generalmente, bueno, y siempre separados de Dios, pues vamos a romper, no solamente el sábado, sino los otros pecados que en vez del yo, o digo, en vez de que tengamos a Cristo como Señor, a veces nosotros somos el Señor, el orgullo, ¿no es cierto? El yo. Entonces, eso también que no, de repente no se condena, el hermano que indicaba eso, ¿no? Y claro, este pecado visible, ¿no? La fornicación, entonces, y eso sí se condena, o sea, sí es diferente. No, a todo, pues no, se le tiene que aplicar, ¿no? Como decían, como se ha dicho, de que un poquito de levadura va a contaminar toda la masa. Declarad lo que Dios ha dicho respecto de la mentira, ¿no? La violación del sábado, ahí está, hermanos, lo que dijo nuestro hermano, ¿no? El robo, ¿no? La idolatría y todo otro mal. ¿Qué dice Dios respecto a eso? Pues, ¿qué dice Dios respecto a la mentira? ¿Hay para Dios mentira blanca? ¿Qué dice Dios respecto a qué pasa cuando nosotros no respetamos el sábado? Claro, Dios dice, el Señor dice, si tú me amas, obedece mis mandamientos. Tampoco es obedecer, por temor, por miedo, no, sino porque el Señor es amor, nos ama y ha dado su vida por nosotros, y es justo también. El robo, la idolatría y todo otro mal. Lo que dice aquí, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está claro, hermanos, contundente. Yo no lo digo, no lo está diciendo alguien, ¿no es cierto?, fanático, sino es la Biblia la que dice, ¿no? Los que tales hacen esas cosas que si estamos haciendo, entonces aquí contundentemente dice Dios, no vas a heredar el reino de Dios. No. Ahí dice, no, la Biblia dice, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas, ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios, no tendrán parte en el reino de Dios. Palabra de Dios, Gálatas 5:21. Continuamos, Espíritu de Profecía dice, si persisten en el pecado, el juicio que habéis declarado por la palabra de Dios es pronunciado sobre ellos en el cielo. No. Bueno, en este caso ya sabemos que el que juzga es Dios y también su palabra, ¿no? Sus mandamientos son los que nos juzgan, ¿no? Al elegir pecar, niegan a Cristo, pues claro. Para pecar, hermanos, tengo que separarme de Cristo. Estoy negando a Cristo para pecar. La iglesia debe mostrar que no sanciona sus acciones o ella misma, como dice, a ver, la iglesia debe mostrar que no sanciona sus acciones o ella misma deshonra a su Señor. Bueno, si la iglesia no va a sancionar las acciones que están mal, entonces pues estaría deshonrando pues al Señor, ¿no? Como iglesia. Debe decir acerca del pecado lo que Dios dice de él, claro. ¿Qué dice Dios de ese pecado? ¿Qué dice? Estamos leyendo eso, ¿no? Eso tenemos que decir, pero no estamos juzgando nosotros, sino Dios con su palabra. Debe tratar con él como Dios lo indica, como Dios está indicando, así hay que tratar. Y su acción queda ratificada en el cielo. Entonces, todo en el cielo se está escribiendo. Hay libros, ¿no? Que se escriben, se ratifican en el cielo, ¿no? Cómo uno toma decisiones, ahí se está escribiendo eso, ¿no? Se ratifica. El que desprecia la autoridad de la iglesia, desprecia la autoridad de Cristo mismo, pues, claro. Si en este caso, ¿no? En la iglesia del Señor nos llama la atención o nos disciplina, no sé, a través de los líderes o el pastor, bueno, si nosotros no le damos importancia o despreciamos eso, no, pero ¿quién son ustedes para decirme esto? Cuando entendemos que está diciéndonos, pues no, lo que es cierto. Entonces no queremos arrepentirnos, no corregirnos, entonces pues estamos despreciando a quién, a Cristo mismo, así como Pablo mataba cristianos,
pensando de que estaban mal ellos, pero en realidad a Cristo estaba yendo en contra de Cristo, pues este Saulo de Tarso. Pero el cuadro tiene un aspecto más halagüeño. A los que remitieres los pecados les son remitidos, ¿no? Dad el mayor relieve a este pensamiento. Entonces, si está pues realmente conforme, o sea, uno se arrepiente y anda humildemente conforme a la voluntad de Dios, pues ahí pues no, de hecho, no, Dios es el que perdona los pecados, perdona. Al trabajar por los que hierran, dirigid todo ojo a Cristo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la persona que hierra o que no estamos cometiendo errores? Entonces, la vista hay que hacer, mira a Cristo. Nosotros también debemos mirar a Cristo, ¿no? Ahí, hay que mirar. Miren, ¿cómo es que, por qué murió en la cruz Jesús? Justo por los pecados. Porque Dios es justo y va a pagar por eso. No es cualquier cosa el pecado, pues lleva a la muerte eterna, ¿no? Entonces, hay que llevar los ojos, ¿no? Del que está cometiendo error a Cristo. Si nosotros estamos cometiendo error, hay que volver nuestros ojos a Cristo. Sea el arrepentimiento del pecador aceptado por la iglesia con corazón agradecido. Condúzcase al arrepentimiento dice, condúzcase al arrepentido, dice, de las tinieblas de la incredulidad a la luz de la fe y de la justicia. Colóquese su mano temblorosa en la mano amante de Jesús. Colóquese su mano temblorosa, dice, en la mano amante de Jesús. O sea, unirlo a Jesús. Eso es lo que es nuestro propósito. Una remisión tal es ratificada en el cielo. Si hacemos ese trabajo, está ratificado en el cielo, ¿no? De que llevemos a Jesús a las personas y nosotros también estemos con Jesús. La historia de Acán nos enseña la solemne lección de que por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios puede descansar sobre un pueblo o una nación hasta que se descubre y castiga la transgresión. ¿Qué les parece, hermanos? Miren, el pecado de una persona, no un pecado de Acán, que estaba escondido, y a qué cosa acarreó la consecuencia, se contaminó pues todo el pueblo, o sea, ya no podía vencer a las naciones opuestas, sino ya las naciones enemigas vencían pues al pueblo de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es que no sabían, había un pecado escondido ahí, y era el pecado de Acán. Él podía haber recibido el perdón también, pero él no se arrepintió. Esperó que se le descubra y que se le señale, ¿no? Y ya pues, pues eso no es arrepentimiento, ¿no? Como Judas, él ya cuando se le señala, ya pues él, a diferencia de Pedro, que pecó, negó al Señor Jesús, terrible pecado también, pero él se arrepintió, pues, ¿no? Y fue restaurado también, ¿no? El pecado es corruptor por naturaleza, corrompe, ¿no? El pecado. Un hombre afectado por esta lepra mortal puede comunicar la mancha a miles. Esto, hermanos, habría que pensar seriamente, ¿no? El pecado es como la lepra mortal, dice que mata, infecta, y eso puede contaminar a todo, a miles de personas, ¿no? A todo el entorno, a la iglesia, a tu familia, a tu sociedad, todo. Muchos no se atreven a condenar la iniquidad, ¿no? Muchos no se atreven, ¿no? A condenar la iniquidad. No sea que debido a ellos sacrifiquen su puesto o su popularidad. De repente no estamos diciendo las cosas como dice la palabra de Dios, ¿no? Porque de repente no me van a tachar de fanático, de esto, aquello, ¿no? Ya, bueno, por ese temor de repente uno no condena pues la iniquidad, ¿no es cierto? Si algunos consideran que no es caritativo reprender el pecado, si algunos consideran así, dicen. Ah, no, dice, y algunos consideran que no es caritativo reprender el pecado. Esto, hermanos, no. Es el error que pudiéramos estar cometiendo. No, este es amoroso porque no está reprendiendo. Cuando no reprende el pecado, no, este es misericordioso, este es buenito, no es amoroso, caritativo. No. Entonces, por no decir lo que es.
pero como alguien decía, el verdadero amigo te va a decir las cosas como son. Un falso amigo no te dice las cosas como son. Por alguna razón te está siguiendo y dice que es tu amigo, pero el verdadero amigo te dice, mira, está mal esto, porque te quiere, porque te ama. Ese es un verdadero amigo, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí. A veces uno piensa que es amigo porque no dice nada, no reprende el pecado. El siervo de Dios está bajo la solemne obligación de presentar la palabra del Señor sin temor o favoritismo tampoco. Para todos, la palabra de Dios para todos, para nosotros, empezando para nosotros, ¿no? Para la familia, para los amigos, para todos. Es lo mismo. La palabra de Dios es la misma. Debe dar al pecado el nombre que le corresponde, ¿no? El amor a Dios nunca debe inducirnos a empequeñecer el pecado. Mira, no hay que empequeñecer, dice, no hay que hacerlo pequeño, no el pecado. Pecado es pecado, hermanos, ¿no? No por el amor de Dios, ya entonces voy a pasar por alto, no pues, no, sino eso es como la lepra mortal, dicen, ¿no es cierto? Que nos va a destruir no solamente a nosotros. Entonces hay que desterrar todo lo que es el pecado, ¿no? Nunca debe encubrir ni excusar un mal inconfesado. No hay que encubrir, ni tampoco hay que excusar un mal que no se ha confesado, pues no, hermanos. Acán aprendió demasiado tarde que la ley de Dios, lo mismo que su autor, es inmutable. Dios no va a cambiar, su ley es eterna. Y Dios es justo, siempre va a ser justo, siempre ha sido justo, es y será justo, como también es misericordioso siempre. Dios ha sido amor y siempre será amor, es amor, ¿no? Misericordioso. Demasiado tarde uno puede aprender eso como acá, pues no, ya cuando está perdido, ¿no? Tiene que ver con todos nuestros actos, pensamientos y sentimientos. Entonces, hermanos, no solamente con los actos que estamos haciendo, ¿no? Sino con nuestros pensamientos, también nuestros sentimientos. Nos sigue y alcanza cada impulso secreto, ¿no? Es así. Al abandonarse al pecado, los hombres llegan a considerar livianamente la ley de Dios. Claro, si nosotros nos abandonamos, ya pues así, ¿qué voy a hacer? Así voy a seguir. Entonces, estoy considerando livianamente, dice, no le estoy dando la importancia, el respeto a lo que es la ley de Dios. Muchos ocultan las transgresiones de sus semejantes y se consuelan diciéndose que Dios no será estricto para señalar la iniquidad. Ahí está el error. El diablo atacará de esa manera, ¿no? Pone en nuestra mente, como no me pasa nada y seguiré haciendo esto, ¿no? Y uno sigue haciendo lo mismo hasta que al final cosecha lo que ha sembrado. Es verdad que Dios tiene bastante paciencia y ve la forma de que uno ahora es que reaccionemos y nos arrepintamos, volvamos a Dios, reconozcamos lo malo que somos. Pero si uno va a pensar de que no ocultamos, dicen nuestras transgresiones o del semejante también, pensando que Dios no es tan estricto, ¿no? Para señalar la iniquidad. Entonces ahí nos vamos a perder, hermanos, ¿no? Pero su ley es la gran norma, pues, de la rectitud. O sea, si para saber, hermanos, de las medidas de longitud, de área, bueno, entonces longitud, se tienen medidas. Por ejemplo, yo quiero saber la distancia, el terreno que tengo, qué distancia tiene, ¿no es cierto? De aquí para allá, entonces, porque va a haber problemas en límites con el vecino. Entonces, el metro usamos, el metro decimos, ¿no? Aquí. Bueno, entonces para medir lo que es correcto, hermanos, en la vida espiritual, lo que es recto, ¿qué es? Es la ley de Dios, pues hermanos, la ley de Dios, la ley, los 10 mandamientos, ahí está, en resumen. Pero su ley es la gran norma de la rectitud, ¿no? Cuando yo me salgo de la ley de Dios, ya pues, ya estoy en pecado, pues, ¿no? Y entonces las normas, por más que querían ser cristianos y todo, pues ya no estoy, pues, ya la iglesia ya no es iglesia de Dios, pues, se convirtió en Babilonia.
Pero su ley es la gran norma de la rectitud y con ella será comparado, con ella, con esta ley será comparado todo acto de la vida en ese día cuando Dios traerá toda obra a juicio. O sea, todos somos juzgados, han sido ya juzgados muchos y seremos juzgados también. ¿Con qué? Con la ley de Dios. Todos entramos a juicio, todos, 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 todos. Y ya la sentencia, la ley nos condena a la pena de muerte porque somos pecadores, ya hemos pecado. Pero la única solución, el antídoto, la solución es Jesucristo, que Él ha pagado. Y ya lo tenemos ahí a disposición gratuitamente. Ya lo ha hecho porque nos ama. Entonces, tener a Jesús es tener el perdón, es tener el carácter del Señor, tener a Él y estar con Él, ¿no? Y no separarse nunca más de Él. Y dice aquí, y todo acto secreto, sea bueno o sea malo, pues será medido, ¿no? Con la ley de Dios, ¿no? En el juicio. La pureza de corazón producirá pureza de vida. Entonces nuestro corazón tiene que ser puro y así en la vida también va a ser pura. Todas las excusas en favor del pecado son vanas. No, no, son vanos, que no tienen, no vale para nada, ¿no? Excusas. Y a veces el ser humano, de repente nos excusamos, justificamos. Y eso Hermano está mal. Fruto, Sí, sí, hermano. aquí en Chile hay un dicho que dice, las excusas agravan la falta, dice. Sí, pues, hermano, sí, sí. Dice que en Japón también, no sé, he escuchado, creo, si alguien se excusa, ha llegado tarde, digamos, unos 5 minutos, un minuto, ¿no? No ha llegado a la hora, y se excusa, ahí sí, ya, lo condenan a esa persona. O sea, no vale excusa, nadie tiene que excusarse allí. No, no hay excusa, dicen, no hay excusa. Bueno, entonces, Adán, Eva también se querían excusar, justificarse, decían, no, es que la mujer que me has dado, pues me ha dado la fruta, ¿no? ¿Qué has hecho, mujer? Le dice, no, la serpiente que has hecho, me ha engañado, pues ya. Entonces, no reconocen, no dice, sí, pues te he desobedecido y ya pues merezco morir, ¿no? Eso sería reconocer, ¿no? Y nosotros también tenemos que reconocer de esa manera, pues, ¿no? Si estamos transgrediendo todos, pues merecemos morir, la muerte eterna, ¿no? Ahora, ¿quién me va a librar de esta vida que uno, que de repente uno todavía está, ¿no? Con pecado. Ahí está Jesús, el Todopoderoso. Acudamos pues a Él, hermanos. ¿Quién podrá defender al pecador si Dios da testimonio contra él? ¿Ah? ¿Quién podrá defender al pecador? ¿Quién nos va a defender a nosotros los pecadores? Si Dios está dando testimonio contra el pecado, es muerte, muerte eterna, ¿no? ¿Quién nos puede defender? Ahí está pues nuestro Señor Jesucristo, el que ha dado su vida por nosotros. Y Él es nuestro hermano mayor, dice, ¿no? Que nosotros podamos confiar en Él, ¿no? Es la solución, hermanos. Hay solución. Podemos estar mal de repente en el análisis de la lección que hemos visto, nos vemos que estamos mal. Entonces hay que pedir a Dios, pues por eso voy a pedir a nuestra hermana Mónica, por favor despídanos con una oración, hermanita. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre Celestial, Señor, nuevamente le damos gracias, Señor, por todas sus bendiciones, por su palabra que hemos recibido esta mañana y por la amonestación, mi Señor, que recibimos acerca del pecado. Padre bendito, le rogamos que usted nos perdone, Señor, si hemos estado callando, mi Señor, o aceptando algún pecado dentro de la iglesia, Padre bendito, por temor a lo mejor a no hacer alguna pelea, algo. Señor, queremos rogarle que usted nos dé las palabras, nos dé el espíritu y el ánimo conciliador, mi Señor, para poder enfrentar ciertas situaciones que se presentan en la iglesia, mi Señor, y que no deben ser aceptadas porque finalmente, así como la manzana podrida, enferman a toda la iglesia, mi Señor. Padre bendito, le queremos suplicar que podamos escudriñar en nuestras vidas, en nuestros corazones, qué hay, mi Señor, de malo que estamos llevando también a su iglesia, mi Señor,
qué hay de malo en nuestra vida que nos está apartando de usted, Padre bendito. Mi Señor, solo usted puede vernos claramente, mi Señor, y mostrarnos nuestro pecado tal cual es. Padre bendito, le suplicamos, mi Señor, que nos acompañe en este estudio de nuestro corazón, mi Señor, mediante su Santo Espíritu. Mi Señor, que también tengamos esa capacidad, mi Señor, de amar a nuestro prójimo, a pesar de esas faltas que a lo mejor puedan cometer otros, mi Señor, de no andar con piedras en los bolsillos para apiedrarlos, sino que ir con amor, a hablar con ellos, mi Señor Santo. Padre bendito, eso es. Ponga usted amor en nuestras vidas para hacer lo bueno delante de sus ojos. Lo rogamos, Señor, sabiendo que no merecemos nada. En el dulce nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos. Gracias, hermana Mónica. Y como dice aquí, el Señor quiere derramarnos su bendición y nos dice aquí su palabra, ¿no? ¿No? Que esta bendición está a través de nuestro Padre Dios, Jehová, y que Jehová, hermano, hermana, que estás en esta sala, te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga, hermano. Hasta mañana, Dios Amén. mediante, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, mis Hasta hermanos. mañana, Bendiciones para hermanos. Hasta todos. mañana, hermanita Mónica, hermano mañana, Justo, hermanos. Marcelino, con todos. Que el Señor nos bendiga. Hasta mañana, Amén. hermanos. Hasta Bendiciones. Que mañana. tengan una feliz semana. Feliz Hasta Amén. mañana, Bendición, hermano Bendiciones David. para hermanito todos. David, también. Muchas gracias, hermano. Hasta mañana. Practique el aleluya de Händel, David, para agosto. Ya está ya afinándose, hermano. Ya está afilando ya. Sí, nosotros también. Oye, Muy bien, muy bien. Amén. bien, bien, Buen día. hermanitos. Voy a cerrar la sala, hermanitos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, Dios mediante. Mañana.